El Grupo de Investigación de Calidad y Seguridad de los Alimentos FOS en Ankara, Turquía, presenta investigación y evaluación cinética de las reacciones de hidroximetilfurfural con grupos amino y tiol de aminoácidos, presentado por Aytul y Buralk. El hidroximetilfurfural es una molécula multifuncional que contiene un anillo de furano, un grupo carbonilo insaturado y un grupo hidroxilo alílico que puede experimentar formación de base de chip con aminas y reacciones de adición de Michael en presencia de grupos nucleófilos. El hidroximetilfurfural, HMF, se forma en los alimentos durante el proceso térmico a través de la reacción de Maillard y de la deshidratación de azúcares en condiciones ácidas. El contenido de HMF en los alimentos se relaciona principalmente con la carga térmica aplicada durante el procesamiento. Actualmente se estudia la mitigación de la formación en condiciones de almacenamiento fisiológicas desde el punto de vista de calidad e inocuidad de los alimentos. Los alimentos en los que se puede encontrar el HMF es el café, los jugos de fruta y los panes. Sin embargo, se sabe que los derivados de HMF, bases de chip y aductos, presentan características neoplásicas o cancerígenas. Para ello, el Grupo de Investigación de Calidad y Seguridad de Alimentos FOS en Ankara, Turquía, propone el estudio de las reacciones de HMF con grupos amino y tiol de aminoácidos a temperaturas relativamente bajas, inferiores a los 50 grados Celsius, donde reaccionan con arginina, cisteína y lisina en condiciones de humedad baja y alta, comprobando tanto su concentración como los posibles productos de las reacciones mediante técnicas analíticas, utilizando el sistema modelo de HMF aminoácidos y de aminoácidos de café, al igual que la cinética de la reacción y su dependencia de la temperatura. La formación de HMF depende del pH y de la actividad del agua. Para el diseño experimental se plantearon sistemas para controlar los cambios de concentración de HMF por degradación en el tiempo, por reacción con aminoácidos y en condiciones de alta y baja humedad, empleando ácido benzoico para disminuir el crecimiento microbiano. Los aminoácidos se agregaron en exceso y se empleó el HPLC para determinar las cantidades de HMF durante una semana, y espectrometría de masas para analizar los productos de las reacciones. Para ello se garantizó pHs bajos y en rangos de temperatura inferiores a 50 grados Celsius, a 5, 25 y 50 para controlar los sistemas. Se añadieron arginina, cisteína y lisina en una solución de HMF para preparar sistemas modelos de HMF arginina, HMF cisteína y HMF lisina de alta humedad, y se empleó sistemas de café tostado para simular las condiciones de baja humedad, donde el proceso de tostado fue realizado a 220 grados Celsius. Resultados. El contenido inicial de HMF del café tostado se agotó, mientras que el agotamiento porcentual aumentó en presencia de aminoácidos. Los sistemas modelos se agotaron más rápido para el de arginina, luego cisteína y por último lisina, donde a medida que aumenta la temperatura a 25 grados la relación de eliminación aumenta. En alta humedad se encontró que la autodegradación del HMF era menor, la relación de eliminación aumenta en presencia de aminoácidos y la adición de cisteína causó el agotamiento del 41% incluso a baja temperatura, 5 grados, mientras que casi todo el HMF se eliminó al final del periodo de reacción de los 50 grados Celsius. Las constantes de velocidad de reacción para HMF con arginina, cisteína y lisina dan que son de pseudo primer orden, PS1, encontrando que la cisteína era notablemente más alta. La constante de velocidad de reacción de la cisteína fue seguida por la arginina, lisina respectivamente en condiciones de alta humedad. La lisina aumentó en condiciones de baja humedad. El HMF puede reaccionar con grupos nucleófilos de amino y tiol de aminoácidos formando aductos de Michael y bases de chip. La cisteína es altamente reactiva hacia HMF debido a su grupo tiol. La temperatura aumentó las tasas de reacción obedeciendo la ley de Arrhenius. Las reacciones de HMF con aminoácidos no pueden evitarse en condiciones in vitro durante el almacenamiento de alimentos procesados térmicamente, así como bajo las condiciones in vivo del cuerpo humano. Se ve claramente que el HMF se degrada en cierta medida, pero la adición de aminoácidos causa la reacción de HMF con aminoácidos. Se sabe que los grupos nucleófilos SHNH2 en las cadenas laterales de los aminoácidos se añaden fácilmente al carbono beta del HMF a través de adición de tipo Michael.